Estoy seguro de que lo que estoy a punto de contaros en este vídeo es algo que muchos de los que hacemos teatro hemos pensado alguna vez. La verdad es que me he planteado muchas veces para qué sirve el teatro. Y es que no paro de darme de bruces con la realidad. De que todo me lleva a pensar que no sirve para nada. Porque digamos que lo útil socialmente suelen ser dos tipos de cosas, ¿no? Cosas materiales y cosas inmateriales. Las cosas materiales, hay cosas muy básicas en lo material que tienen que ver con las necesidades básicas que todos tenemos, ¿no? Comer, tener una casa o vivir en una casa, ¿no? Son cosas materiales que hacen falta y ya está. Y luego hay cosas inmateriales que también necesitamos. Por ejemplo, en transporte, ¿no? Es un servicio que nos dan, que nos llevan a algún sitio. Pues eso es algo inmaterial. Y desde luego el teatro no encaja en ninguna de las dos categorías de cosas que son completamente necesarias para la vida en sí misma. Y digamos que esta es la utilidad básica de las cosas. O sea, son cosas que son útiles per se. Y que son necesarias, de hecho. No son solamente útiles, son necesarias. Pero las cosas pueden ser útiles sin ser necesarias, o importantes y no ser necesarias, si también cumplen ciertas cosas. Y bueno, en realidad es solamente una. Es que den dinero en sí. O que tengan algún circuito claro, económico, que les pueda hacer prosperar. Como algún tipo de industria, ¿no? Y aquí es cuando me entra la tristeza profunda. Porque todas las artes, todas las artes, excepto las artes escénicas, tienen una cosa que las lleva directamente a este mundo de la utilidad y que las artes escénicas no tienen. Y es la reproducibilidad. Que puedes coger cualquiera de las otras artes, cualquiera. El cine, la pintura, la música, todo se puede convertir en algo explotable de manera masiva. Es verdad que tiene sus limitaciones, evidentemente la música en directo tiene unos matices que no tiene la música grabada, evidentemente una pintura vista en un museo no es lo mismo que verla en una fotografía al buscarlo en Google, pero digamos que hay algo como fundamental que no se pierde en ninguna de esas artes, pero en el teatro sí, en las artes escénicas sí. De esto ya he hablado en alguna ocasión, sobre todo en la serie de performatividad, que en realidad de lo que estoy hablando aquí es de la performatividad. Es decir, esa cualidad que tiene el arte para crear sentido, o mejor dicho, ese sentido que tiene la propia existencia del arte en sí. Y hay cosas que son irreemplazables y que definen igualmente al hecho teatral, o al hecho escénico en sí. Y tiene que ver con esto, de que la cuestión fundamental de las artes escénicas, ¿no? Esto al menos es como yo lo pienso, ¿no? Esto podríamos discrepar, pero para mí lo que diferencia el teatro del cine o las artes escénicas del cine es que precisamente las artes escénicas pues ocurren en un aquí y ahora, en el que hay una relación con los espectadores. O sea, es el arte o es la experiencia humana compartida lo que define al hecho escénico. El hecho no solamente de que puedes ver sin más a una serie de personas viviendo o sintiendo cosas, sino que estás en el mismo espacio en el que estas personas lo están viviendo y sintiendo. Esa es la clave. Y claro, eso no es reproducible. De ninguna manera. O sea, tú no puedes reproducir esa experiencia. Lo único que se puede hacer más cercano a reproducir esa experiencia es un streaming. Porque en un streaming no compartes espacio, pero sí compartes tiempo. Es decir, todo lo que está ocurriendo ocurre a la misma vez que tú lo estás viendo. Pero no ocurre en el mismo sitio en el que tú lo estás viendo. Pero claro, ahí ya hay un cierto grado de interactuación que lo puede hacer medianamente interesante. Pero ni siquiera los streamings se consideran algo reproducible. O sea, toda la gente que se dedica a streamings, por ejemplo la gente que está en Twitch, os lo van a decir todos, son unos esclavos de Twitch, en el sentido de que tienen que hacer contenido todos los días para que eso vaya a alguna parte. Y al final, lo que acaba contando tiene que ver con la interactuación con la persona a la que estás siguiendo, o con lo que cuenta. Eso es lo realmente interesante, la interactuación en sí, directa. Lo cual lo hace no del todo compatible con el hecho de que cuentes una historia en teatro. Entonces, claro, a veces pienso, si la gente lo que busca
en historias es que sea reproducible, y lo que busca en cuando compartes espacio y tiempo, o al menos tiempo, es la interactuación directa, ¿por qué hacer obras que son de ficción, que no es reproducible y que además no interactúa directamente con el público? ¿No? Y es una pregunta a la que realmente no tengo del todo respuesta. Es una de las cosas que más me preocupan del hecho de hacer teatro, el pensar que cuál es el puto sentido de hacer esto. Esto lo digo a una semana de estar a punto de estrenar una de estas obras, que precisamente es una obra de ficción sin interactuación directa con el público. Pero es que luego la gente va al teatro y le mola. O sea, si ven obras de teatro que les mola, les mola. O sea, les mola de que de hecho irían más. Y aquí caigo en una contradicción. O sea, tengo por un lado toda la sociedad diciéndome, intentándome convencer de que el teatro no vale para nada, de que el teatro de hecho es completamente sustituible con cualquier otra forma de arte, desde el cine a los streamings o a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces me pregunto, ¿por qué hay gente que sigue yendo al teatro? Si realmente el teatro está en puta mierda, ¿por qué llevo yo 4 años divulgando sobre teatro? ¿Por qué hay 12.000 personas que me siguen hablando sobre teatro? ¿Por qué hay cientos y cientos de miles de grupos de teatro alrededor del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué hay gente que va al teatro? ¿Y por qué el Rey León lleva 10 años en Gran Vía, aunque ahora mismo no está teniendo funciones por el coronavirus, ¿no? ¿Por qué el musical de Hamilton se ha vuelto una auténtica mina de oro hasta que Disney Plus la ha grabado? En vez de hacer una producción en plan cinematográfica, la ha grabado como teatro y la ha subido a su plataforma. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que hace al teatro inevitable? Porque eso es esa es la sensación que me da. Porque, insisto, toda la sociedad te dice que el teatro no vale para nada, que te lo hacen creer, que te lo hacen pensar, hasta los que nos dedicamos a esto lo pensamos muchas veces, pero por otro lado la sociedad te dice otra cosa. Y no es una cosa completamente contraria, o sea, te dice que el teatro está súper minusvalorado, que tiene muy poca inversión, que tiene precios de entradas muy altos, que los actores trabajan en posiciones precarias, lo cual, todo eso tiene sentido con eso que te dice la sociedad de que el teatro es una mierda. Pero por otro lado hay un montón de gente trabajando ahí. Un montón de gente haciendo cosas ahí. Y gente que se gana la vida con eso. Y actores de cine. Actores de cine. Que cuando son consagrados prefieren volver al teatro. O quieren siempre volver al teatro cada vez que pueden. Diciendo lo típico de, es que el cine es lo que me da de comer, pero el teatro es lo que me gusta. Entonces, ¿qué es eso que lleva al teatro, insisto, a ser inevitable? ¿El qué? ¿Qué es? Y sobre todo, eso, yo poniéndome súper práctico, eso que es inevitable, eso que hace al teatro inevitable, ¿es explotable? Me refiero, ¿podemos hacer llegar a más gente el teatro usando esta cosa que no sé muy bien definir que hace que el teatro sea inevitable? Por ejemplo, un colega mío estuvo en Pakistán hace no mucho y de hecho ha sacado un documental que os voy a dejar en la descripción porque creo que os va a encantar, que habla sobre un momento que está viviendo Pakistán ahora muy especial, en el cual la cultura está resurgiendo, y es precisamente el teatro y la danza de las primeras manifestaciones que están usando para recobrar la cultura en Pakistán. Sadallah Wanus, que es un dramaturgo sirio que murió hace tiempo ya de cáncer, en 1996, en la carta que hizo al Día Mundial del Teatro, decía que él ya tenía el cáncer. Y había mucha gente que le preguntaba, pero ¿cuál es el motivo por el cual sigues escribiendo teatro? ¿Para qué sigues escribiendo teatro? Y el pavo te dice, es que escribo teatro porque lo necesito. Porque es que a lo mejor si no escribiera teatro me hubiera muerto antes de mi cáncer. Y yo, más allá de lo poético que puede resultar esto, pienso que hay algo muy cierto, muy real, muy poco literario en esto de relacionar la necesidad de hacer teatro con la vida. O sea, de verdad lo pienso. Porque muchas veces yo como artista pienso, es que realmente podría dejar el teatro. Yo digo, en plan, Shafo en Taila, aquí, desde Madrid, haciendo teatro. ¿Podrías tú decir un día, voy a dejar teatro, no lo voy a hacer más porque no me da dinero? Es que no podría. O sea, no es una cuestión de que no quiera, es que no puedo, es que algo dentro no me deja hacerlo. Es que lo necesito. O sea, es que me pondría triste. Y de hecho, cuando llevo temporadas sin hacer teatro me pongo triste, lo necesito. O sea,
Y lo necesito precisamente por esto que os decía al principio de la interacción, porque el teatro me permite otra vez conectar con la gente. Un montón de gente se reúne para verte, contar cosas, y no es solamente una cuestión egótica del lucimiento del actor, que bueno, que todo eso está, que a todo el mundo, o sea, a todo el mundo nos gusta gustar, pero va más allá, va. Para mí, no es solamente el hecho de estar enfrente de personas a las cuales puedes gustar artísticamente, sino que estar juntos en una atmósfera, en un sitio que de repente te has creado, has decidido, con no sé cuántas personas, crear un sitio en el que un montón de cosas de repente son reales, que antes no lo eran, y ese espacio, un espacio que es básicamente una caja negra con un par de focos, se convierte en, no sé, lo que quieras, o sea, literalmente lo que quieras. Y yo creo que esta es la vaina, ¿no? Para mí lo que hace inevitable al teatro es la capacidad que tiene de transformar lo que toca. De verdad, de decir, es que yo si me pongo a hacer teatro en cualquier sitio, convierto ese sitio en lo que sea que yo estoy creando. Y convierto las relaciones, convierto cualquier interacción en aquello con lo que yo quiero interactuar. O sea, básicamente te vuelves... Es lo que decía Augusto Boal, ¿no? De la metaxis del teatro, que el teatro es real y ficción al mismo tiempo. Y precisamente esta herramienta de la metaxis es lo que le permite a Augusto Boal decir, vale, vamos a hacer una escena de maltrato de género. Vale, ¿alguien ha sufrido maltrato de género entre los espectadores? Ok, cámbiate tú por la maltratada y actúa su escena. ¿Cómo cambiarías tú la situación? Y de repente la gente sale de los teatroforos de Augusto Boal sabiendo cómo interactuar en su vida de nuevas maneras que le permiten confrontar situaciones reales, pero siendo que esas situaciones reales no eran tal, sino que estaban en la ficción. Entonces, es usar la ficción como embudo para crear una realidad. Esa línea de acontecimientos es lo que me parece brutal del teatro. Pero claro, volvemos a lo de antes. ¿Cómo se reproduce eso? Es que no se puede. Es que no se puede reproducir eso. Y aquí es donde me entra la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿soy yo victimizándome como actor y artista sobre mi situación y que la gente no me ayuda y que la gente nos abandona? ¿O es que realmente hay algo de cómo funciona y cómo está estructurada la sociedad que me impide realmente alcanzar a la gente? Y yo creo que esa posición victimista existe, ¿eh? O sea, no digo que existe. Pero sí que estoy muy convencido de que... Y no quiero sonar a conspiranoia ni nada así, pero... O sea, sí que hay una cuestión de que el teatro no está adaptado y no puede estar adaptado a la estructura de producción en masa, de Netflix para todo el mundo en su casa ahora mismo, pam, dando un clic. No se puede adaptar a eso. Pero por otro lado, el teatro está cumpliendo una función necesaria para la sociedad, que es precisamente ser la ventana, y con el teatro me refiero a todas las artes escénicas, pero cumple la función de ser la ventana para romper la realidad en ciertos puntos. Porque si realmente no existiera el teatro, si realmente no existieran manifestaciones escénicas, la realidad sería solamente de una forma. Es decir, tu vida sería solamente de una forma. Pero de repente, si estás andando por la calle y te encuentras que un día hay un evento en el cual la calle se convierte, no sé, en una cabalgata, y empiezan a aparecer personajes fantásticos, de repente, esa calle, que no tenía nada más que transeúntes, que coches, que gente pasando, de repente se convierte en un festival de luz y de color. De repente te hace pensar en ese espacio de una manera completamente diferente. Lo mismo con cualquier otro espacio. Por ejemplo, los site specific me parecen una maravilla, porque básicamente es coger un espacio y hacer una obra para ese espacio. Entonces tú coges una tienda abandonada y dices, ¿qué obra puedo hacer yo en una tienda abandonada? Y de repente reúnes a gente en una tienda abandonada y haces una obra allí. Y de repente ese espacio puedes ponerle lo que tú quieras, porque como es una tienda abandonada, pues puedes decir que la tienda fue abandonada en 1847, que fue abandonada hace 10 años, y eso va a ser real, tú lo vas a sentir como real. Y al igual es un sitio al que tú nunca en tu vida hubieras ido. ¿Por qué? Porque es una tienda abandonada. Entonces yo me pregunto, ¿es el teatro necesario? Sí, sí lo es. O sea, de verdad, yo estoy haciendo este vídeo desahogándome, realmente, sin un hilo claro. Pero es que realmente siempre llego ahí. Es que siempre llego a que necesito el teatro. Siempre llego ahí. Y siento que nunca me compensa la lucha por el teatro, porque no me compensa. O sea, en el sentido, hay una cuestión de... Es tanto por tan poco, que hay un punto en que no compensa. Pero es que me hace falta. Es que, aunque no me compense, lo tengo que hacer para sobrevivir. No sé si me explico. Entonces la gente que no va al teatro no tiene esa necesidad. Es que también la tienen. Es que la gente que no va al teatro también tiene la necesidad de romper su realidad. Pero la rompen de otras maneras, yendo a espectáculos públicos de otros tipos. Como digo, artes escénicas en su sentido extensivo. No solamente el teatro y la ficción, sino también la danza, también los espectáculos al aire libre, los festivales, también en cierta medida los conciertos. ¿Ves? Esa es una dicotomía extrañísima. O sea, ¿cómo es posible
que miles de personas se reúnan a ver un holograma, ¿sabes? Pues yo eso sí lo entiendo. O sea, claro que lo entiendo, porque realmente la vaina no es el holograma. La vaina es que te reúnas con 10.000 personas que van a ver a un holograma y que quieren hacer real su presencia en una escena. O sea, es que si tú eres fan de Hatsune Miku, el mejor sitio para ver a Hatsune Miku es rodeada de 10.000 personas que van a pensar o que quieren creer que encima del escenario está Hatsune Miku, aunque sea de manera ficcional. Entonces, puede perfectamente generarse una percepción colectiva de que a quien estás viendo en escena es a la vez real y a la vez no. Eso que decía de la metaxis. Evidentemente, Hatsune Miku no es real, pero sí lo es al mismo tiempo. Pero tú lo disfrutas como si fuera real, aunque sabes racionalmente que no lo es. Porque me creo que no hayas ido al teatro nunca. Pero lo que no me creo es que no hayas ido nunca a un evento público. A menos porque te hayan llevado, ¿sabes? Un evento público que te haga precisamente romper esta sensación. Me decía una compañera de cámara negra que dio una vez clase a un grupo de niños y bueno, hicieron un taller de teatro y una niña súper ilusionada les venía, o sea, quería explicarles lo que era el teatro al resto de sus compañeros, ¿no? Y la niña le decía: es que es genial ir al teatro porque es como el cine, lo que pasa es que los actores están ahí, ¿no? Y claro, y es como... es que claro, es que esa es la diferencia. Que los actores están ahí, pero es que es una diferencia abismal que estén ahí. Por miles de motivos. Al igual que si, por ejemplo, yo os viera alguna vez en persona, la gente que me habéis visto en persona, pues tendréis una percepción diferente, me veríais en 3D. Esto que estáis viendo os digo que es en 2D. No veis la profundidad de mi cara, no la podéis ver. No podéis saber cómo huelo, no podéis saber cuánto mido en relación a vosotros, no podéis saber cómo es el tacto de mi piel. Y muchas de estas cosas se pueden hacer con teatro. O sea, hay obras de teatro que tienen que ver con los sentidos, con los olores, con la vista, con el tacto. Las artes escénicas son el único arte que te permite realmente usar todos tus sentidos como parte de una apuesta artística. El teatro también está en esa línea subversiva del... porque no lo pensamos, pero si tú estás viendo esto y me estás escuchando, es porque ves y porque oyes. Hay gente que no lo hace. Hay gente que no puede consumir la misma cultura que tú, solamente por ese hecho. Y vale, existen los audiocomentarios para ciegos, y existen los subtítulos también para los sordos. Pero al final es un proxy, es una manera de adaptar una experiencia a otra persona. Pero no es una experiencia genuinamente pensada para ellos. Una obra de teatro sí puede serlo. Porque hay ciertas obras de teatro en las que realmente lo único que te hace falta es vendarte los ojos. Hay manifestaciones escénicas en las que realmente casi lo único que te hace falta es percibir el mundo con olores, o simplemente estar enfrente de otra persona, o tocar algo de una persona. También es verdad que no es el grueso del teatro. Y claro, precisamente por eso, tampoco se hace tanto teatro así, porque la mayoría de la gente podemos ver y oír, y la mayoría de la gente, pues, no pensamos en ir al teatro así, porque también queremos ver teatro aburrido, porque eso también es una cosa que no entiendo. O sea, criticamos al teatro por ser elitista y ser aburrido y contar las mismas historias de siempre, pero luego los espectadores eligen ir solamente a las historias que quieren ver siempre. Entonces, ¿cómo puede ser que los espectadores critiquen o incluso critiquemos que el teatro es aburrido si siempre vamos a las mismas obras aburridas? O que consideramos aburridas. ¿Por qué? ¿Por qué como espectadores castigamos tanto la innovación cuando es precisamente aquello que estamos pidiendo? Porque no entiendo, nunca he entendido esa contradicción, la verdad. Nunca la he entendido. Y es aquí donde vuelvo al tema de la estructura, porque de verdad pienso que es algo educacional, es algo que, de decir, ay, es que Shakespeare, ay, es que Lope de Vega, ay, es que Cervantes, ay, ta. ¿Tú alguna vez has visto un Lope, un Cervantes, un Shakespeare, para decir que es aburrido? O mejor, si te ha parecido aburrido, ¿podrías hacerlo tú mejor? El Rey León es una adaptación de Hamlet. El Rey León 2 es una adaptación de Romeo y Julieta. Y son de las películas más famosas de Disney. Y son para niños. Poderse se puede hacer. Pero es eso, es muy difícil querer dedicarte a algo así o querer ir más allá cuando todo te está diciendo que no lo hagas. Es muy difícil. Y yo a veces he deseado no ser artista, decir, ojalá fuera cualquier otra cosa, que me diera un trabajo estable, de comer, ¿no? En plan, tío, ojalá no, pero es que no puedo. Lo he dicho muchas veces, a veces me siento esclavo de mi propia profesión. Pero es que me hace tan profundamente feliz. Y veo tan feliz a la gente que le hace feliz cuando viene a ver teatro. Que es que no solamente que lo necesite, sino que es que encima por mi propia experiencia en él no podría no hacerlo. Tengo necesidad, tengo motivos emocionales y tengo motivos racionales para ir. Y para seguir haciéndolo. Es una cantidad de capas brutal. He titulado este vídeo así porque, de verdad, yo he empezado el vídeo
con la intención de explicar por qué pienso que el teatro no sirve para nada, pero es que no puedo, porque siempre que me pongo a reflexionar acabo llegando a la conclusión de que no sirve para nada y me cabreo. Me cabreo porque, por esta contradicción, ¿no? De si no sirve para nada, ¿por qué lo seguimos haciendo? Y si realmente sirve, ¿por qué va tan mal? Y yo creo que en esas dos contradicciones, y donde se intersectan, está el gran problema del teatro. Y a eso sí que no tengo respuesta. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí la reflexión de hoy. Hace mucho que no hacía una reflexión así en vídeo. Me apetecía un montón. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo ensayo.